¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me están escuchando? Sí, Inge. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Les pido disculpas porque estamos tarde. Realmente no me podía conectar, ¿sí? Siempre le estaba poniendo unirme y no, solo me salía conectando. Entonces ya me estaba preocupando. Pero lo bueno es que ya me pude conectar. Esperemos que no tengamos problemas a lo largo de la clase, porque en serio que no sé, mi internet está un poco raro, ¿ya? Y estoy conectada con el cable de red, entonces si es que hay alguna falla, aparte de la que siempre hay que no me escuchan a veces continuo, no sé qué pueda hacer porque estoy conectada con el cable de red, ¿ya? Bueno, ya puse a grabar la reunión. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy continuamos con la parte angular de la función de onda, ¿sí? Hoy día nos toca la parte angular y vamos a terminar viendo la parte de cómo se da el llenado de energía en los diferentes subniveles. Para la clase del día viernes, ver configuración electrónica, ¿sí? Veríamos configuración electrónica de átomos neutros y, si es que se puede, también de iones. Y con eso les garantizo que si es que vamos bien en el ritmo de trabajo, no vamos a necesitar entonces la clase de recuperación, como les había dicho ayer, pero debemos ir con ese ritmo, ¿no? Entonces, si lo hacemos así, no vamos a tener que igualarnos con una clase extra. ¿Sí? Ya. No se olviden, porfa, que su prueba es del día viernes 15. Sí, que su prueba es del día viernes 15. Y los contenidos, bueno, esos son los mismos que ya sabían que estaban en el sílabo. Y si no, yo les puedo decir cuáles son los contenidos, digamos, un poquito más detallado, pero la otra semana, esta semana no, sino la siguiente semana un poco más detallado. Pero los contenidos ustedes saben porque tienen el sílabo. ¿Ya? Bien, entonces voy a empezar tomando lista. ¿Sí? Entonces ya saben, porfa, las personas que o sea, ya van viendo ustedes ahí en la pantalla, sí, van viendo a las personas que voy nombrando, a quienes ya mismo les toca, etcétera. Así que porfa tengan listo su micrófono, porque si no, les pongo falta. Ya, si tienen falta ya saben que no pasa nada. Está un poco lenta mi computadora, por eso también me desconcentro, porque mientras yo voy hablando voy viendo que todo funcione y está un poco lento. No sé si es mi computadora o si es que es el Teams. Pero bueno, ya estamos acá. Entonces, porfa, si les nombro, ayúdenme por favor contestando rápido, ¿ya? Vamos a tomar la lista de hoy, que es del día miércoles. Miércoles. Bien, miércoles 6. Bien, entonces, Keila Aguirre. Presente. David Aguirre. Armando Agurto. Clayton Álava. Presente, Inge. Héctor Alulema. Presente, ingeniera. Luis Barreiro. No está Luis Barreiro. ¿Ya? Ahí no está y le pongo uno. Luis Barreiro ya no está. Víctor Briones. Presente, Inge. ¿Ya? Espérense, Víctor sí está. Ya, estamos bien. Jordan Cabascango. Presente, Inge. Andrés Caiza. Presente, Inge. Danilo Calderón. Presente, Inge. Neiser Campoverde. Presente, Inge. Mauricio Carrión. Presente, Inge. Ya, le voy a quitar esto de aquí porque si no me pierdo buscando la celda. Esa cosa me está mareando. Ya, entonces ahí estamos bien. Ya, Mauricio Carrión, hasta ahí nos quedamos. Ya, pues ahí vamos bien. Gabriela Correa. Presente. Johan Díaz. Presente, Inge. Scarlett Estrada. Presente. Esteban Figueroa. Presente, Inge. Brian Gómez.
El Gómez. Presente, Inge. Marco Guachamín. Presente, Inge, buenas tardes. Así te pongo. Melanie Guamán, perdón. Presente, Inge. Wendy Wambi. Presente, Inge. Kevin Aro. Presente. Franklin y Laquiche. Presente. Mayerly Jumbo. Presente. Juan Lagos. Presente. Luis Lema. Presente. Jordi López. Presente. Dylan López. Presente. Johan Luna. Darwin Martínez. Presente. Anthony Mero. Ya, se quedó colgado ahí un buen rato. Me quedé en Anthony Mero que no estaba. Andrea Morales. Presente, Inge. Melanie Oña. Presente, Inge. Tiffany Ordóñez. Presente. Jennifer Pano Luisa. Presente. Byron Parco. Presente, Inge. Miguel Paredes. Mateo Paucar. Presente, Inge. Steven Bell. Shavy Portilla. No sé qué pasa siempre se queda colgada y le hago. Computadora. No, se quedó ahí colgada. Ya, ahora sí se descolgó. Ya, no sé por qué se me queda ahí colgada la compu está en Shavy. Ya, Shavy. ¿Me puede escuchar? Perdón. ¿Me puede escuchar? Recién me vale el micrófono, Anthony Mero, sí estoy presente, sino que no me vale el micrófono. Ya. Ya te puse. Marilyn Querembas. Presente, Inge. Luis Quinata, perdón. Quinata. Otra vez esa Inge, presente. Ya, gracias. Natalie Quisilema. Presente. Edgar Ramos. Presente, Inge. Kevin Román. Johan Saavedra. Presente, Inge. Ricardo Serrano. Presente, Inge. Sonia Shimin. Steven Tizalema. Santiago Torresano. Brian Valencia. Presente, Inge. Marilyn Vilatuña. Presente, Inge. Kevin Villagrán. No dijo nada. Adrián Villalobos. Viviana Viracocha. Kevin Yuxi. Inge, buenas tardes, presente. Ya.
Listo. Gracias. Bien, entonces los demás, los que no contestaron, los que se conectaron tarde, ni modo. Sí, entonces guardamos la lista hasta el día viernes. Bien, entonces, ¿qué tenemos para hoy día? Como les había dicho, hoy terminamos con esta parte de la función de onda. La clase de ayer habíamos visto todo lo que tiene que ver con la parte radial. Profundizamos en todos los términos que tienen que encontrar en la parte radial. Y vamos a hacer hoy día lo mismo, o sea, profundizar, pero con la parte angular. Sí, perdón. Ya, entonces continuamos con la parte angular. En esta parte de la parte angular, vamos a hablar acerca de la forma del orbital, ¿sí? De la forma, porque cada orbital es totalmente diferente. El orbital S tiene una forma, el orbital P tiene otra forma. El orbital D tiene una forma totalmente diferente y lo mismo el orbital F. Pero entonces nosotros debemos identificar por qué su forma es diferente. Ya una cosa es saber que es diferente, pero otra es saber por qué es diferente. Entonces eso es lo que vamos a analizar en la clase de hoy día. Ahora, la parte angular, como ustedes recordarán, es parte de la función de onda. La función de onda es como la nucita. Siempre tiene chocolate blanco y chocolate negro para que sea la nucita. En este caso tenemos la función de onda que debe tener siempre la parte radial y la parte angular. Ayer profundizamos en la parte radial, hoy en la parte angular y recuerden que la parte angular siempre va a depender de los números cuánticos secundario y magnético, ¿sí? El principal no tiene absolutamente nada que ver aquí, solamente va a depender del secundario y el magnético, ¿sí? Ya, entonces, así como la parte radial nos hablaba de todas las probabilidades para encontrarle al electrón en radios que van desde 0 hasta el infinito, así igualito, esta función, esta parte de la función, nos va a hablar de todos los ángulos, ¿sí? De la probabilidad de encontrarle al electrón a todos los ángulos que tengamos desde 0 hasta 180 cuando hablemos de pi. Y desde 0 hasta 360 cuando hablemos de phi. Y también van a haber nodos angulares, ¿sí? Así como en la parte radial habían los nodos radiales, así también en la parte angular van a haber los nodos angulares, ¿sí? Que representarían ángulos en los que no se pueden encontrar los electrones, ¿sí? Pero entonces todo eso vamos a aprender a reconocer hoy día. Ahora, miren, también es importante recordar algunas cosas que habíamos visto en la clase anterior y en la anterior también, en la que habíamos visto que un electrón se encuentra en el espacio y ese electrón está se le puede ubicar en coordenadas X, Y y Z. Pero hicimos una transformación, ¿sí? Hicimos una transformación para que ya no nos queden coordenadas X, Y y Z, o sea, en coordenadas rectangulares, sino que nos queden más bien en coordenadas esféricas o polares y que nos quede en función de R, teta y phi, ¿sí? Entonces, esas coordenadas que ya las hemos usado, que las usaron ustedes en sus deberes anteriores, no se pueden olvidar, inclusive en esta parte de la parte angular. Es súper importante saber no teta, y es R senotetas, los planos, ¿sí? De los planos, pero esto de aquí sobre todo sirve cuando vayamos a graficar. Y nosotros no vamos a aprender a graficar esto de forma virtual, ya de por sí, de forma presencial, era súper difícil enseñar a dibujar esto. De forma virtual, más difícil todavía. Y aparte de eso que no tiene importancia. Les soy sincera que no tiene importancia el que sepamos o no sepamos dibujar estas gráficas, ¿sí? Lo importante, lo que sí es importante, es conocer la teoría que debe cumplir, ¿sí? O sea, eso sí es lo importante. Entonces, esto de los planos, como les puse ahí en el libro como información extra, pero nosotros en clases no revisamos las gráficas, ¿sí?
Ya, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahorita es profundizar en la forma de los orbitales conforme su subnivel, porque ya sabemos que van a tener una forma si es que son S, otra forma si es que son P, otra forma si es que son D, y obviamente una forma diferente si es que son F. Pero en su programa de estudio solamente nos habla acerca de los orbitales S, P, D. De los F no nos pide desarrollar la teoría. ¿Por qué? Pues son muy complejos. ¿Sí? Entonces, acá lo interesante es conocer cómo va cambiando, más no complicarse la vida calculando lo que va a pasar con el orbital F. Eso se lo dejamos a los que quieran estudiar física pura. A los que vayan a estudiar física, ellos sí de ley van a tener que hablar del orbital F. En nuestro caso solo vamos a hablar del S, del P y del D. ¿Ya? Tengamos eso claro. Ahora miren, para los orbitales S, empecemos por los S. Empezamos sacando los números cuánticos, el secundario y el magnético. En este caso el secundario sería 0 porque se trata de un orbital S, entonces L sería 0. Y el magnético, recuerden ustedes que toma valores desde menos L hasta más L pasando por 0. Entonces en este caso sería el valor de 0. Ahora, con estos números cuánticos vamos a buscar en el anexo. Entonces aquí ya sabemos, tenemos el anexo y sabemos que hay que buscar para L0, M0, esta sería la parte de teta, que como ustedes pueden ver es una constante. Para esta función de la que estamos hablando ahorita sería una constante, porque raíz de 2 sobre 2 es una constante. Ahora, vengo acá a buscar para el ángulo phi. Tengo que buscar para el magnético 0. Entonces, tengo que es 1 sobre raíz de 2 pi. ¿Sí? Es 1 sobre raíz de 2 pi. Entonces, también es una constante, porque 1 sobre raíz de 2 pi también es una constante. ¿Sí? Ya, entonces, solo para los orbitales S, como acabamos de ver, la parte angular va a estar dada por una constante, porque la parte de teta es una constante y la parte de phi también es una constante. Entonces, eso es importante identificar, porque esto va a pasar solo en los orbitales S. ¿Sí? Solo ahí vamos a tener ese caso de que cuando buscamos la parte angular, resulta que todo es una constante, porque raíz de 2 sobre 2 y multiplicado por 1 sobre raíz de 2 pi, todo esto es una constante. Así que esto va a pasar solo en el orbital S. Solo ahí, en ningún otro va a poder pasar eso. ¿Sí? Eso hay que tener bien claro. Entonces, ahora, ¿qué forma tienen los orbitales S? Si es que nosotros dibujaríamos esa función en un programa que haga gráficas en 3D, nos daríamos cuenta que esa gráfica describe este tipo de imagen, una esfera, ¿sí? Entonces acá tenemos este que se llama el diagrama de densidad o modelo de densidad, en donde sí le ven que está como puntitos. Entonces, cada uno de esos puntitos representaría como que le han tomado la fotografía a un electrón y cada puntito representa una probabilidad de encontrarle al electrón. Entonces, después de que ya se tiene este diagrama de densidad, se le ve qué forma tiene. Decimos, miren, todas las probabilidades parece que están dentro de una esfera. Entonces, por eso es que el orbital S tiene como forma una esfera. Ahora, ¿por qué hay esferas más grandes y más pequeñas? Porque todo depende del nivel. Si es que el electrón se encuentra en el nivel 1S, entonces su esfera es pequeña. Pero si es que aumenta el nivel, sería más grande. Y si es que aumenta el nivel, más grande todavía. Lo que sí, siempre que sea S, tiene que ser una esfera. ¿Ya? Esfera, esfera, esfera. Y a medida que aumenta el nivel, aumenta también el tamaño de la esfera. ¿Por qué tiene que aumentar? Porque acuérdense que el nivel, ¿sí?, es proporcional también a la energía. ¿Sí? Entonces, por eso también tiene que ir aumentando el tamaño de las esferas conforme se van alejando del núcleo. ¿Sí? Bien, preguntas de estos orbitales S. Ya, preguntas de los orbitales S.
Ya, entonces ahora pasamos a los orbitales P. Ya, entonces en el caso de los orbitales P, hacemos exactamente el mismo análisis, pero la cosa cambia porque acá hay números cuánticos diferentes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, primero, como se trata de un orbital P, el número cuántico secundario sería L igual a 1. Y el número cuántico magnético, que toma valores desde menos L hasta más L pasando por 0, tomaría 3 valores, menos 1, 0 y más 1. Entonces, cuando busquemos en el anexo, ustedes ya saben que hay que hacer esas combinaciones. 1 con menos 1, 1 con 0 y 1 con más 1. Entonces vamos al anexo y buscamos. ¿Sí? Aquí tenemos L1 y M, tenemos acá M más y menos 1 y M0. ¿Sí? Entonces 1 con menos 1 es raíz de 3 sobre 2 seno teta. El raíz de 3 sobre 2 es una constante y el seno teta no lo es. Entonces, el raíz de 3 sobre 2 no es tan importante, le podemos llamar constante, ¿sí? No hay ningún problema, ¿ya? Ahora, cuando sea L1 y M0, tenemos que es raíz de 6 sobre 2 coseno teta, ¿sí? Que el raíz de 6 sobre 2 es una constante y el coseno de teta no, ya hay que tener eso en cuenta. Y también, cuando tengamos L1 y M-1, vamos otra vez a tener raíz de 3 sobre 2 seno teta, ¿sí? Que raíz de 3 sobre 2 es una constante y el seno de teta no, ¿ya? Entonces ahí tenemos ya las 3 partes angulares de teta. Ahora buscamos las 3 partes angulares de phi, que serían justo estas 3 primeras, porque tenemos para M-1, M0 y M más 1, ¿sí? Ahora fíjense que solo el de M0 es una constante. El de M más 1 es una constante multiplicado por el coseno de phi. Y el de M menos 1 es una constante multiplicada por el seno de phi, ¿sí? Entonces, no se olviden que las constantes les podemos englobar en una superconstante K. Así que eso es lo que ya hicimos aquí. Aquí ya no pusimos directamente los valores, porque eso ustedes ya saben qué pasa con esos valores. Directamente se convierten en una constante que no nos interesa saber cuál es el valor de esa constante, ¿sí? Ya. Y le dejamos multiplicados los ángulos. Seno de teta, seno de phi, acá coseno de teta, acá seno de teta, coseno de phi. ¿Sí? Ya, entonces aquí ya tienen las partes angulares de esas 3 funciones. Ahora lo que hay que hacer es reconocer en qué orientación están, cómo están orientadas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya saben ustedes, hay que fijarse en la función, ver cuáles son los ángulos y ver qué coordenada es. Qué coordenada le corresponde. Entonces, por eso es súper importante saberse, como les había dicho de memoria, esas coordenadas X, Y y Z. ¿Sí? O sea, por eso es súper importante conocerse esas coordenadas X, Y y Z. ¿Sí? Bien. Entonces, esta de aquí, al ser seno teta, seno phi, es coordenada Y. Este es coseno teta, es coordenada Z, y seno teta, coseno phi, es la coordenada X. ¿Sí? Entonces quiere decir que este orbital está orientado en el eje Y, este orbital está orientado en el eje Z y este orbital está orientado en el eje X. ¿Sí? Ya tenemos ahí entonces todas esas combinaciones. ¿Ya? Y ahora viene la reflexión. Quiero que se fijen que cuando nosotros hablábamos del orbital S, el S no tenía orientaciones. El S tenía como parte angular solo una constante y nada más. No había ninguna parte que tenga ángulo teta, ángulo phi, nada. Directamente era una constante. Por eso es que su gráfica es una esfera y no tiene orientaciones X, Y o Z, porque no tiene orientaciones, ¿sí? Entonces nosotros nunca jamás en la vida vamos a encontrar un orbital S que diga SX, SY, SZ o cosas así. No, porque el S no tiene orientaciones en el espacio. Esto de las orientaciones en el eje X, Y y Z, recién, si se fijan, apareció en el orbital P. El orbital P sí tiene orientaciones. Fíjense, este está orientado en el eje Y, este está orientado en el eje Z y este está orientado en el eje X. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué forma tienen los orbitales en el espacio? ¿Cuál es la forma de su nube electrónica? Los orbitales P, como les había dicho, son totalmente diferentes a los orbitales S. Los S eran una esfera. Estos, cuando se observa la imagen de densidad
de los electrones, se observa que describe algo así como dos globos amarrados por la mitad. Y cada una de esas nubecitas representa un espacio en donde es muy probable que se encuentre el electrón, ¿ya? Donde existen las probabilidades de encontrarle al electrón. Y quiero que se fijen que estos globitos pueden orientarse en el eje X, perdón, Z, en el eje X o en el eje Y, porque sabemos que tiene 3 orientaciones posibles en el espacio, ¿sí? Bien, preguntas de los orbitales P. ¿Qué pasó? ¿No tienen preguntas de los orbitales P? Ya, preguntas de los orbitales P. No. Bien, entonces vamos a los orbitales D. Ya, entonces miren, en el caso de los orbitales D, ya de antemano ya sabemos que la forma va a ser totalmente diferente a las de los orbitales S y de los orbitales P. Ya, empezando por ahí. Ahora, ¿cuáles serían los números cuánticos para esta función? Los números cuánticos serían L igual a 2, porque se trata de un subnivel D, entonces sería un L igual a 2. Y el número magnético tomaría 5 valores, desde menos 2 hasta más 2 pasando por 0. Es decir, las 5 opciones que tenemos acá y que les voy a poner todas para que salgan todas en la pantalla. ¿Sí? Ahí estaríamos. Ya, entonces tenemos estas 5 opciones para el número magnético. Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Entonces, pónganle atención a esta parte de este ejercicio porque esto es lo que ustedes debían haber hecho en ese deber que yo cambié. ¿Se acuerdan que debían dibujar un orbital 4D XY? Y que yo les dije, no le dibujen a ese porque ese luego vamos a hacer en clases. Mejor dibujen, creo que les dije un 2P. ¿Sí? Entonces tenían que hacer para el 2P. ¿Ya? Entonces yo les voy a ayudar con la obtención de las funciones de onda del orbital 4D, que era el que, no del 4D, del D, sí, porque el nivel solo hace que sea más grande o más pequeño, del nivel D, para que vean cómo se habrían tenido que hacer su deber, ese que yo les cambié, ¿sí? Ya, entonces, miren, después de que ya sabemos que vamos a tener 5 números cuánticos magnéticos, lo que hay que hacer es buscar estas combinaciones en el anexo. Es decir, 2 con menos 2, 2 con menos 1, 2 con 0, 2 con más 1 y 2 con más 2. Buscamos en el anexo, ¿sí? Entonces aquí tenemos, miren, 2 con los distintos números magnéticos. Aquí tenemos las distintas funciones. Y acá también de paso tenemos las 5 funciones para los números magnéticos, ¿ya? Entonces todas, como ustedes pueden observar, tienen una constante y también tienen ciertos ángulos. Una constante y ciertos ángulos. Ya, ahora, recién ahora aparecen estas funciones un poquito raras, un poquito diferentes, que no tienen solo ángulos sencillos, seno teta, coseno teta, así sencillo, no, sino que fíjense, son como estas, seno cuadrado de teta, ¿sí? Eso, por ejemplo, antes no lo habíamos analizado, o seno cuadrado de phi, tampoco antes lo habíamos analizado, ¿sí? Entonces eso vamos a hacer ahorita, eso se presenta solo en los orbitales D, ¿ya? Es una característica de los orbitales D. Y lo mismo acá, ¿no? Fíjense esta parte del phi, cómo se presenta. Miren, coseno phi, seno phi, hasta ahí todo normal, ¿sí? Hasta ahí todo normal. Pero coseno de 2 phi, eso nunca antes lo habíamos visto. Armar nuestra parte angular. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que hay que hacer un tratamiento matemático un poquito más profundo. ¿Ya? ¿Me dan un segundito, por favor?
Entonces toca hacer un tratamiento matemático un poquito más profundo. ¿Por qué? Porque las coordenadas que nosotros no sabemos, las coordenadas de X, Y, Z, solamente están en función de ángulos sencillos. El seno de teta, el seno de phi, el coseno de phi, el coseno de teta, pero no hay nunca un cuadrado o un ángulo doble. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Nada, se consulta en una tablita de identidades trigonométricas y se hace el cambio nomás, ¿sí? Ya, entonces eso es lo que habrían tenido que hacer en su deber, pero que para ahorrarles el tener que estar buscando la tablita de identidades trigonométricas y de estar sufriendo con la matemática, por eso fue que les cambié el deber, porque esto yo ya sabía que iba a hacer más adelante, entonces por eso dije mejor lo revisamos conmigo, ¿ya? Entonces, miren, vamos con este que tiene L2M-2, ¿sí? Buscamos en el anexo y esta sería nuestra función. Una constante K que englobaría todas las constantes, multiplicado por el seno cuadrado de teta y por el seno de 2 phi. Entonces digo, ¿y ahora qué coordenadas son estas? X, Y o Z. Está bien difícil de ver, porque tenemos seno cuadrado de teta y seno de 2 phi. Digo, ¿y eso? ¿Y ahora qué es eso? Entonces tengo que abrirles. Cojo una tablita de identidades trigonométricas, puede ser la que ustedes usaban en el colegio, o también puede ser una que se bajen del internet o que encuentren en algún libro de matemáticas, ¿sí? Entonces tienen ahí su identidad trigonométrica. Entonces tienen que el seno cuadrado de un ángulo es igual al seno de ese ángulo multiplicado por ese ángulo, por el seno de ese ángulo, ¿ya? Y que el seno del ángulo doble es igual a 2 seno phi coseno phi, ¿sí? O sea, de ese ángulo. Esto de aquí, estas igualdades, no me inventé yo, no las calculé yo. Son identidades trigonométricas que ustedes pueden encontrar en cualquier tablita de identidades trigonométricas, ¿sí? Ya. Entonces, tranquilamente nosotros somos libres de usar esas identidades y podemos cambiar. Donde diga seno cuadrado de teta, le ponemos seno teta, seno teta. Y donde diga seno de 2 phi, le ponemos 2 seno phi, coseno phi. Ahora, este 2 que están observando aquí, este 2, como es una constante y todo esto se está multiplicando, ya saben ustedes que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, este 2 le podemos también englobar dentro de la constante K. No importa cuál sea el valor, porque ya sabemos que eso realmente no nos interesa. Entonces, este 2 de aquí le podríamos englobar dentro de la constante K. Y como todo se está multiplicando, podemos cambiar el orden de los factores para que sea más fácil identificar si se trata de la coordenada X o de la coordenada Y. Entonces aquí hemos cogido y hemos multiplicado el seno teta por el seno phi. ¿Esto qué coordenada es? Es la coordenada Y. Y el seno de teta por el coseno de phi es la coordenada X. Entonces, este se trataría del orbital de XY. ¿Sí? Esto se trataría del orbital de XY. ¿Sí? Bien, ese fue el primero. Vamos ahora con el segundo. El segundo, cogemos los números cuánticos, buscamos en el anexo, encontramos la parte angular, que sería acá seno teta, seno phi, coseno teta. Esta, por ejemplo, no tiene nada de raro, no tiene ángulos nuevos, son los ángulos que nosotros ya conocemos. De ahí tranquilamente podemos identificar si se trata de la coordenada X, Y o Z. O sea, no hay ningún problema aquí, no hay que hacer ningún tratamiento matemático. Entonces nos damos cuenta que seno teta, seno phi, esto sería la coordenada Y, y coseno de teta sería la coordenada Z. ¿Sí? Todo está hecho ahí con colores para que les sea fácil identificar. Bien, entonces en este no había ninguna dificultad. Ahora, cuando tienen los números cuánticos 2 y 0. Ahí vamos, buscamos en el anexo, sí, buscamos la función, tenemos esta parte angular, y aquí sí hay algo raro, coseno cuadrado de teta. No podemos identificar qué coordenada es, si es que es la coordenada X, Y o Z, no podríamos. Tendríamos que trabajar esto matemáticamente, pero les aseguro que trabajar esto que dice R coseno cuadrado de teta menos 1, matemáticamente es bastante complejo. Y nos vamos a perder en algo que no tiene sentido. Entonces no hay que hacer ningún cambio con ninguna identidad trigonométrica. Ya, no hay que hacer eso. Este es bien fácil, verán. Como dice ahí, 3 coseno cuadrado de teta.
solo el coseno de teta ya es la coordenada z. Como este está elevado al cuadrado, entonces es z cuadrado. ¿Sí? Y de una cojo y le identifico que es el orbital de z cuadrado y no me meto con la matemática de esa función, porque acuérdense que aquí estamos ahorita en química, no es importante que me demuestren que saben o no saben matemáticas. ¿Sí? Se esperaría que sí, pero si no, ¿qué le hacemos? ¿Ya? Pero entonces lo que hay que identificar aquí es que si el coseno de teta es z, entonces el coseno cuadrado de teta sería z al cuadrado. ¿Sí? Entonces sería el orbital de z cuadrado. Bien, ahora vamos con el cuarto. Tenemos para L2 y M más 1. Entonces, buscamos la función, buscamos en el anexo y tenemos que la función sería k seno teta coseno phi coseno teta. Acá tampoco no hay nada raro, porque seno teta, coseno phi, coseno teta son identidades trigonométricas normalitas. Lo único que hacemos es darnos cuenta qué tipo de coordenadas tenemos. Entonces, seno teta coseno phi le podemos cambiar por la coordenada x y el coseno de teta le podemos cambiar por la coordenada z. Entonces, se trataría de un orbital de xz. ¿Sí? Ya. Ahora, la última combinación que tenemos. L2 y M más 1. Buscamos en el anexo, sacamos las constantes. ¿Y qué es lo que nos queda? K seno cuadrado de teta por el coseno de phi. ¿Sí? Entonces K seno cuadrado de teta coseno de 2 phi. Esta sí está rarita, esta sí está media fea, porque fíjense que tiene seno cuadrado de teta y coseno de 2 phi. No son las identidades trigonométricas con las que nosotros trabajamos cuando tenemos las coordenadas de x, y o z. ¿Qué toca hacer aquí? Aquí toca cambiar con las identidades trigonométricas. Entonces, mire, el seno cuadrado de teta, ya sabemos a qué es igual a seno de teta por seno de teta. ¿A qué es igual el coseno de 2 phi? Buscamos en una tablita de identidades trigonométricas y tenemos que es igual al coseno de phi menos, al coseno cuadrado de phi menos el seno cuadrado de phi. Entonces eso pueden ustedes buscar tranquilamente en una tablita de identidades trigonométricas. Y hacemos el respectivo cambio, ¿sí? K por el seno cuadrado de teta por el coseno de 2 phi, que es coseno cuadrado de phi menos el seno cuadrado de phi. Este de aquí multiplica este y este le multiplica este. Y me queda K que multiplica a seno cuadrado de teta por el coseno cuadrado de phi menos el seno cuadrado de teta por el seno cuadrado de phi. Y acuérdense que seno de teta por coseno de phi es la coordenada x. Pero como está elevado al cuadrado, cada uno de estos, podemos decir que sería igual a x al cuadrado. Y acá seno de teta por el seno de phi es la coordenada y. Pero como están elevados al cuadrado, podríamos decir que se trata de y cuadrado también. ¿Sí? Entonces me queda que se trata del orbital de x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Y ya, ahí está. Eso es lo que ustedes habrían tenido que hacer en su deber que ya presentaron el día domingo. ¿Sí? Eso es lo que habrían tenido que hacer, pero que yo les facilité cambiándoles el orbital y haciendo en clases. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de estas funciones o de este orbital hasta lo que hemos visto ahorita? No, no hay preguntas. Bien, entonces, esas serían las funciones y esas serían las partes angulares. Ahora, ¿cuáles son las formas? Las formas son estas 5 que ustedes observan aquí. ¿Sí? Entonces, algo que se me había olvidado mencionarles acá y que sí es importante. ¿Sí?
Fíjense que en estas 5 funciones que acabamos de obtener, en los orbitales D siempre tienen la combinación de 2 coordenadas. X con Y, Y con Z, Z con Z, X con Z, X cuadrado, Y cuadrado. ¿Sí? O sea, en cualquiera de los 5 orbitales D siempre tienen la combinación de 2 coordenadas. Entonces eso es bueno darse cuenta, porque cuando se está haciendo ejercicios sirve para sacar información. Entonces quiero que tengan bien claro que los orbitales S son una constante, por lo tanto no tienen orientaciones en el espacio. No hay el X, no hay el Y, no hay el Z, solo S. No existe el SX, SY, SZ, solo es S, a secas. En el caso de los orbitales P, los orbitales P sí tienen orientaciones en el espacio. ¿Cuántas orientaciones tienen? 3, X, Y y Z. Por eso es que existen los orbitales PX, PY y PZ. ¿Sí? Ya existen los orbitales PX, PY y PZ. Y en el caso de los orbitales D, esos tienen la combinación de 2 coordenadas. X con Y, X con Z, Y con Z, Z con Z y X cuadrado menos Y cuadrado. Entonces, fíjense que en el caso de los orbitales D, de ley, deben haber 2 coordenadas. ¿Sí? De ley hay 2 coordenadas. ¿Ya? Eso. Entonces es buenísimo para cuando estemos haciendo ejercicios. Entonces ahora sí, lo que les mencionaba acerca de la forma. La forma también es diferente, ¿no? Porque en el caso de los orbitales de S era una esfera. En el caso de los orbitales P eran 2 globos amarrados por la mitad. Y en el caso de los orbitales D, cuando se dibujan, es como que si serían 4 globos de fiesta amarrados por la mitad, ¿sí? Y orientados en los distintos planos, ¿no? Por ejemplo, miren, tiene una parte orientada en Y y otra parte orientada en X, ¿sí? Tiene una parte orientada en Y, ¿sí? Y también en X, ¿sí? Entonces, estas gráficas estarían describiendo las orientaciones en el espacio. Fíjense que todas son diferentes. Inclusive esta de aquí es súper diferente porque es como dos globos amarrados por la mitad y alrededor una dona. Así es. O sea, si se grafica esas funciones dándole distintos valores a los ángulos, se lograría tener gráficas como estas. ¿Sí? Se lograrían realmente tener gráficas como estas. ¿Ya? Bien, preguntas de los orbitales D. Ya, ¿qué preguntas tienen acerca de los orbitales D? Ya, no hay preguntas. Bien, entonces, mire, hemos visto ya la forma de los orbitales de S, la forma de los orbitales P y la forma de los orbitales D. Cada uno es diferente, cada uno tiene su función de onda totalmente diferente. Y ahora nos hace falta saber cómo se calculan los nodos angulares. Recuerden ustedes que la parte radial que vimos la clase de ayer es la que nos hablaba de los radios. Así que ahí también aprendimos a calcular los nodos radiales. Sabemos que una cosa es saber el número y que otra cosa es saber el valor, ¿ya? Y que para el valor necesitamos hacer algunos cálculos matemáticos, ¿sí? Ya, pero esos eran los nodos radiales, los de la parte radial. Ahora, asimismo, podemos tener en la parte angular nodos angulares, ¿sí? ¿Cómo se calculan esos nodos angulares? Se calculan como el número cuántico secundario y ya, ¿sí? Entonces los nodos angulares van a ser iguales a L, al número cuántico secundario, ¿sí? Entonces, para que comprendamos esto y sepamos que es un nodo angular, veamos estos dos ejemplos que tienen.
Primero empecemos por los orbitales de S, que son los más sencillos. El número cuántico secundario sería L igual a 0. Por lo tanto, los nodos angulares de aquí serían 0. Así que como no hay nodos angulares, no les puedo enseñar qué es, porque en este caso no hay. Entonces, lamentablemente aquí, en este primero, no les puedo enseñar, porque aquí no hay. Pero en el P ya hay. Entonces aquí tenemos que el número cuántico secundario sería igual a 1. Por lo tanto, tiene un nodo angular. ¿Qué es el nodo angular? Es un plano que tiene que pasar por el origen y es un plano en el que nunca encontraríamos un electrón, porque sería un plano que se orienta en un ángulo, ¿sí? En un ángulo en donde no puede existir el electrón, ¿sí? Eso hay que tener bien claro. Entonces, en este caso, ¿cómo se calculan los nodos angulares? Los nodos angulares son iguales a L, como se trata de un orbital P, entonces L es igual a 1, por lo tanto, el número de nodos angulares sería igual a 1, ¿sí? Ya, eso para los orbitales P. Ahora, ¿cómo se dibujan esos nodos angulares? Son estos planos que si les ven aquí atravesados, tienen que pasar por el origen y son como, perdón, es como, yo les digo, ¿no? Es como que si ustedes tendrían los dos globos amarrados por la mitad y por el medio le pasan una hoja de papel bond. Entonces, en ese plano, en todo lo que sería esa hoja de papel bond, nunca encontraríamos jamás un electrón, ¿sí? Porque estos son nodos, entonces son zonas en donde no puede existir el electrón, ¿sí? Un nodo angular es un nodo, sigue siendo un nodo, es una zona en la que no se puede encontrar un electrón, ¿sí? Bien, entonces en los orbitales P, como pueden ver en cada una de las orientaciones, tienen el respectivo nodo angular, en la mitad y en la mitad. Bien, entonces ahora vamos con los orbitales D. Ya, entonces ahora, en el caso de los orbitales D, L sería igual a 2. Por lo tanto, los nodos angulares serían iguales a 2. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en cada una de las gráficas de los orbitales D siempre debemos de encontrar dos planos que pasen por el 0 y que representarían planos en los que no se puede encontrar nunca el electrón, ¿sí? Entonces, acuérdense que del orbital D teníamos 5 gráficas, una para cada número magnético, y que de estas 5 gráficas tenemos en cada una de estas tenemos que buscar pasar esos dos nodos angulares, porque la función nos dice que deben haber dos nodos angulares. O sea, como que si serían globos y que tienen que haber por ahí dos hojas de papel bond que pasen por el origen, por el núcleo, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos un plano, dos planos, un plano, dos planos, un plano, dos planos. Ya, facilísimo de ver en esas tres. Ahora, en esta función de aquí, que es un poco rara, sí, es la única que tiene esa forma rara, que es como dos globos amarrados por la mitad y alrededor una dona, la única forma de que estos planos pasen por el origen sería haciéndoles un cono y que saber que el electrón no puede encontrarse ahí, sí, o sea, el electrón puede encontrarse en las nubes rojas o en la nube verdecita, pero nunca estaría en este plano, que es como un cono alrededor de la nube electrónica, ¿sí? Y por último también tenemos este otro de acá, en donde deberíamos encontrar los dos nodos angulares. Sí están ahí, solo que por la forma en la que está dibujado no se ve. El primero sería este cuadrado que sí se le ve. Y el segundo nodo angular sería una línea, que es como la que está aquí, es de hecho la que está aquí, que justo está perpendicular a nuestra visión. Por eso es como coger una hoja de papel bond y ponerle de perfil. ¿Qué es lo que vamos a ver? Prácticamente nada, pues porque las hojas de papel bond son delgaditas. Va a ser como algo que está frente a nosotros, pero realmente no es que se le puede ver bien, ¿sí? Entonces, eso es lo que está dibujado aquí. Ya tienen aquí un nodo angular y el otro también está aquí, solo que está dibujado de frente. Por eso es que no se le ve, ¿ya? Preguntas de los nodos angulares.
Ya, preguntas de los nodos angulares. ¿No? Bien. Entonces, mire, ahora vamos a aprender cómo se calculan los nodos totales. Los nodos totales, como su nombre lo indican, son todos los nodos que existan. ¿Qué tipos de nodos hemos estudiado? Los nodos radiales y los nodos angulares. Los nodos radiales estaban en la parte radial de la función de onda y los nodos angulares están en la parte angular de la función de onda. Entonces, si es que nosotros sumamos los nodos radiales más los nodos angulares, vamos a tener los nodos totales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que lo expresamos como una ecuación. Los nodos totales son iguales a los nodos radiales más los nodos angulares. Los nodos radiales, si ustedes recuerdan, eso aprendimos a calcular en la clase de ayer, se calculan como n menos l menos 1. Y los nodos angulares aprendimos hoy día que se calculan como L. Entonces se reemplazan estos dos en la ecuación de los nodos totales y se desprecia el menos L y el más L. ¿Sí? Y así tenemos entonces que los nodos totales en esta ecuación serían iguales a 1. A n menos 1. ¿Sí? Que en esta ecuación los nodos totales serían iguales a n menos 1. ¿Ya? Entonces esta ecuación de los nodos totales pueden usarla siempre, en su deber, en la prueba, siempre que necesiten, pueden usarla. Ya no es que hay un caso especial en el que se usa. No, siempre pueden usar esa ecuación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta del cálculo de los nodos totales? Inge, ¿puede hacer algún ejemplo? Sí, vamos a hacer en la clase, pero no, es que no se estudia esto, digamos, de forma aislada. ¿Ya? Esto hay que hacerlo viendo una función real. Entonces, cuando ya estemos haciendo la función real, ahí ustedes van a anotar los nodos, ¿ya? Entonces, ahorita decirles así, solo valores para reemplazar aquí no tiene mucho sentido. Sí, sí vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Sino que ahorita solo estamos revisando cuáles serían las ecuaciones o de dónde salen. Pero ya vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, ahora sí, vamos a los ejemplos de aplicación. Aquí es en donde vamos a poner en aplicación todo lo que hemos aprendido la clase de ayer y la clase, no, ni siquiera la de ayer, la clase del viernes, la clase de ayer y la clase de hoy. Porque todo lo que hemos visto desde el día viernes ha sido, o sea, los deberes que han hecho son deberes como parciales, o sea, no cortados como para que apliquen lo que aprendieron en la clase. No han sido unos deberes globales en los que ya aplican toda esta teoría. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Este tipo de ejercicios, y pónganle mucha atención, porfa, porque son los típicos ejercicios que se toman en una prueba. O sea, en la prueba que ustedes van a dar el día 15, van a venir ejercicios como estos. Entonces, si ustedes son de esas personas arriesgadas que dicen, ¿será que la profe toma estos ejercicios? No, yo creo que no. Mejor no estudio porque no ha de tomar estos ejercicios. No, verán, yo les estoy garantizando que en la prueba del día viernes 15 va a venir un ejercicio como estos. Así que si ustedes no estudian, ustedes solitos están perdiendo los puntos. ¿Sí? Y si es que sí estudian, le dan la importancia necesaria, están más bien asegurándose los puntos de este ejercicio. Ya tomarán eso en cuenta. ¿Sí? Entonces, en la siguiente prueba de ley viene un ejercicio como estos. Ahora, este tipo de ejercicio es bastante mecánico, ¿sí? O sea, siempre preguntan lo mismo, siempre toca hacer lo mismo, en el mismo orden. O sea, no hay mucho por razonar. Razonar no tiene, o sea, no vamos a razonar casi. Pero sí tenemos que saber qué es lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces, por eso pónganle mucha atención a este ejercicio para que sepan qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Eso sobre todo es lo importante. Bien. Entonces leamos el ejercicio, ¿no? Dice, para un orbital del átomo de hidrógeno,
La parte angular tiene la forma y me da toda esta función en verde. Y la parte radial es, y me da toda esta parte celeste. Donde el ρ es igual a 2zr sobre n por a sub 0. Determinar a qué orbital corresponde. B, la distancia a la que se encuentra el nodo radial en angstroms. Y C, la forma aproximada de f de r. ¿Sí? Entonces, esas tres preguntas de esos tres literales, les garantizo, son las mismas preguntas que van a venir en su prueba. ¿Sí? Garantizado. Entonces, no es que les van a cambiar y que les van a poner otras. ¿Sí? Les garantizo, vean, es en serio. Las tres preguntas vienen en el mismo orden, inclusive. Entonces, ustedes ya van a saber qué es lo que les van a preguntar. Entonces, ¿qué es lo único que cambiaría en su prueba? Las funciones que se les den acá, pero las preguntas son las mismas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Primero tenemos que sacar los datos, ¿sí? Entonces, volvemos a leer y sacamos los datos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos dice, para un orbital del átomo de hidrógeno, entonces, Z sería igual a 1. La parte radial, no, la parte angular tiene esta forma y la parte radial tiene esta forma. Entonces hemos cogido y hemos copiado, no hemos hecho nada más. Y la parte, la f de r, no, la f de r, el ρ tiene la forma 2zr sobre n por a sub 0. Estos son los datos. Ahora, ¿qué es lo que me pregunta en el ejercicio? ¿A qué orbital corresponde? ¿Qué es esto del orbital? Siempre que a ustedes les pregunten el orbital, siempre van a tener que conseguir con la información que vayan desarrollando, deben encontrar estas tres cosas: el nivel, el subnivel y la orientación. Eso es lo que siempre tiene un orbital: el nivel, el subnivel y la orientación. Si ustedes ponen solo el nivel, eso no es el orbital. Si ponen el nivel con el subnivel, eso no es el orbital. ¿Sí? Si ponen el nivel con la orientación, eso no es el orbital. ¿Sí? Quiero que quede claro, la única forma para que eso sea un orbital es teniendo los tres elementos: el nivel, el subnivel y la orientación. Si ustedes tienen uno de los tres o dos de los tres, eso no es el orbital. Sí, que quede bien claro eso. Bien, entonces, vamos a tener que conseguirnos por ahí, cuando estemos calculando, el nivel, el subnivel y la orientación. Bien, ahora, segunda pregunta. La segunda pregunta me dice la distancia a la que se encuentran el nodo radial. ¿Sí? La distancia a la que se encuentra el nodo radial. Yo digo, chuta, ¿y eso qué será? La distancia a la que se encuentra el nodo radial. ¿Qué es eso? Son los valores de los radios a los que no se puede encontrar el electrón, los que aprendimos a calcular ayer. ¿Sí? Los valores de los nodos radiales. Eso es lo que nos está preguntando, ¿sí? Los valores de los nodos radiales. Y nos pide que sean angstroms, ¿sí? Y por último nos dice C, la forma aproximada de la gráfica f de r. Entonces, como es la forma aproximada, entonces eso quiere decir que sería la que es a mano alzada, que eso también aprendimos a hacer ayer, ¿sí? Entonces sería la que es a mano alzada. Ya la que solo se calcula el número de picos y el número de nodos radiales y rápido se hace a mano alzada, no hay que estar graficando con todos los puntos y bla, bla, bla. ¿Sí? Bien, entonces eso sería lo que tenemos como información y también lo que vamos ya a calcular. Bien, entonces ahora, primera pregunta antes de comenzar. ¿Ya? Primera pregunta. En este ejercicio observen ustedes los datos. Fíjense que en los datos les están dando la parte radial y la parte angular de la función de onda. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Me está dando la función de onda, sí o no? ¿Y por qué? Sí, porque tiene la parte angular y la parte radial. Ya, correcto. ¿Influye en algo que nos hayan dado en este orden? Primero la parte angular y luego la parte radial. Yo creo que sí, porque debería de estar primero la parte radial y luego la parte angular para que nuestros cálculos salgan correctamente. Ya, pero fíjate ahora cómo viene siempre dada la función de la parte radial. ¿Ya? Les pongo acá. La parte radial siempre tiene esta forma que tienen acá. La función de onda siempre tiene la parte radial y la parte angular.
Entonces, su compañero dice, sí influye el orden, porque siempre se pone primero la parte radial y luego la parte angular. Entonces, les vuelvo a preguntar ahora que ya le ven a la función, que ya saben que siempre es así. ¿Influye realmente el orden? No creo, Ya no, ¿por qué? porque como es mecánico, o sea, si lo ponemos de una forma o de otra forma y lo ordenamos, tenemos lo mismo. No. Que algo sea mecánico quiere decir que no se necesita pensar, sino que ya directamente se da, ¿no? Porque es tan repetitivo que ya terminamos haciendo y ya ni siquiera razonamos. Entonces, no es por eso. Ya, entonces véanle bien, véanle bien. ¿Influye en algo? ¿Es porque el orden de los factores no altera el producto? Ya, correcto, muy bien. Entonces, tú mismo, porfa, respóndeme. ¿Influye o no influye el hecho de que me hayan dado primero la parte angular y luego la parte radial? ¿Influye o no influye? No influye. Ya, muy bien. Ya, muy bien, correcto. Muchas gracias. Entonces, miren lo que dice su compañero. Realmente no influye. Porque como aquí se está multiplicando todo, da lo mismo si me dan primero la parte angular o primero la parte radial. Como se está multiplicando, no pasa nada. ¿Sí? Ya, entonces en este ejercicio nos han dado primero la parte angular, luego la parte radial, para marearnos, ¿sí? Pero para el que tiene la teoría clara y todos los conceptos claros, no va a caer en esa trampa de no darse cuenta que les están dando la función de onda solo porque está al revés, ¿sí? Realmente sí tienen la función de onda, porque tienen la parte radial y la parte angular, ¿ya? Eso es lo importante. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo nuevo? Miren, como ya habíamos visto la clase de ayer, la parte radial sirve para dos cosas. Para determinar el número de nodos radiales y para determinar también el valor de los nodos radiales, ¿sí? Para el número y para los valores. Eso aprendimos la clase de ayer, ¿no? Hoy aprendimos y profundizamos sobre la parte angular. ¿Para qué sirve la parte angular? Para decirme cuál es la forma de los orbitales, si es que es una esfera, si es que son 2 globos, 4 globos, ¿sí? Y también para decirme cómo están orientados, si están orientados en el eje X, en el Y, en el Z, en el X cuadrado menos Y cuadrado, en cuál orbital están, en qué dirección están orientados, ¿sí? Entonces, ahora, en este ejercicio sí nos dieron la función de onda, la parte radial y la parte angular, sí nos dieron. Pero yo lo que les sugiero por mi experiencia con este tipo de ejercicios es que para que empiecen a resolver, empiecen siempre por la parte angular. Pueden hacerlo desde la parte radial, ¿ya? Sí se puede hacer desde la parte radial, pero es que se van a terminar dando 10.000 vueltas. Y el objetivo acá no es complicar la cosa dándonos vueltas y vueltas y ahí marearnos y pensar que no va a salir el ejercicio. No, por eso es que yo les digo directo. En este tipo de ejercicios empiecen por la parte angular, porque es la más fácil y la que más información les van a dar, ¿sí? Entonces empiecen por la parte angular. Y nuevamente repito, si alguien quiere empezar por la parte radial, también sí se puede hacer, pero se van a terminar dando unas cuantas vueltas. Entonces, como recomendación, yo les digo, inicien por la parte angular, ¿sí? Ya, entonces miren, en la parte angular, como dato nos decía que es igual a K coseno teta. ¿Sí? No, eso nos decía de dato, que nuestra parte angular es K coseno teta. Y ahí es cuando ustedes tienen que demostrar que son buenos observadores y observadoras. Entonces digo, chuta, ¿y ahora qué hago con esta parte angular? ¿Sí? ¿Qué hago? Entonces, ustedes pueden darse cuenta que tiene la coordenada el coseno teta. ¿Sí? ¿Y el coseno teta a qué equivale? A la coordenada z. ¿Sí? Equivale a la coordenada z. Entonces, directamente ustedes solo observando la función, ya saben que se trata de la coordenada z, ¿sí? Porque el coseno de teta equivale a z, ¿sí? Ahora, lo siguiente es, ¿cuál sería el subnivel? ¿Por qué el subnivel está aquí, que es el subnivel P? Entonces, nuevamente viene lo que aprendimos en la clase de hoy día. Acuérdense que los orbitales S no tienen orientaciones en el espacio. No existen los SX, SY, SZ, así que un subnivel S no podría ser ni de chiste.
¿Podría ser un orbital P? Sí, podría ser P porque los P tienen una orientación en el espacio. Bien puede ser X, o puede ser Y, o puede ser Z. Sí, cualquiera de esas tres opciones, o X, o Y, o Z. Entonces sí podría ser P. Podría ser D. ¿Qué dicen ustedes? Podría ser un D con esta función de la parte angular. Podría ser un D. Por ahí alguien participó, pero no sé. No. Ya no, bien, es que justo hablaron dos al mismo tiempo, pero la compañera algo me dijo que me gustó. ¿Ya? ¿Puedes repetir, porfa, tu respuesta? Es que se escucharon las dos al mismo tiempo. Una chica dijo una respuesta que estaba bien. ¿Qué pasó? Ella se desanimó. Vuelvo a preguntar. ¿Puede ser este un subnivel D, sabiendo que la coordenada que nos salió es la coordenada Z? ¿Podría tratarse de un subnivel D? No, Ya no, ¿por qué? por las combinaciones que se presentan en D. ¿Ya cómo son las combinaciones de D? XY, YZ, Z al cuadrado, XZ, X al cuadrado, Y al cuadrado. Ya, correcto, sí. Entonces, mire, tal cual, o sea, siempre ser buen observador y buena observadora les ayuda mucho. Entonces, mire, si nosotros observamos de aquí que esto es coseno teta, de una sabemos que es la coordenada Z. Como sabemos que es Z, de una sabemos que es el subnivel P. ¿Por qué? Porque P es el único que tiene una sola coordenada, o X o Y o Z. Entonces sería P. Y por lo tanto, el L, el número cuántico secundario, sería 1, porque P equivale a un L igual a 1. ¿Sí? O sea, miren, toda esta información que está aquí está dentro de esta función. Entonces, cuando ustedes son buenos observadores y observadoras y conocen la teoría, esto realmente está implícito. ¿Sí? Esto está implícito para quien conoce. Ahora, para quien no conoce, no se sabe qué hacer. Es como que, ¿y qué hago con esto? ¿No es cierto? Ya, pero entonces, como ustedes conocen la teoría, tranquilamente pueden sacar cuál es la coordenada, cuál es el subnivel y cuál es el número cuántico secundario. ¿Ya? Todo eso se hace con la parte angular. ¿Sí? Con la parte angular. Ahora, como ya se agotó la parte angular, vamos ahora sí por la parte radial. Acuérdense que me daba de dato que es K por 20 menos 10 rho más rho al cuadrado por rho por E a la menos rho sobre 2. Eso me daba de dato. Entonces ahora tratamos la parte radial. Entonces, la parte radial, ¿para qué me servía? Para dos cosas. Para sacar el número de nodos radiales y el valor de los nodos radiales. ¿Sí? Entonces, para sacar el número de los nodos radiales, se cogía el factor preexponencial y se buscaba el valor de rho que esté adentro de un paréntesis, y si es que está dentro de un paréntesis, el grado más alto, ¿sí? Entonces, en la función que nos dieron, el factor preexponencial era este de aquí, que están observando, 20 menos 10 por rho más rho al cuadrado por rho. Entonces, aquí el número de nodos radiales sería 2. Sí, sería 2. ¿Por qué 2? Porque el rho que está afuera queda eliminado, ese no está dentro del paréntesis. Me fijo solo en los rho que estén adentro del paréntesis. Y ahí veo que el del grado más alto sería este rho de aquí, porque este está elevado a la primera potencia. Entonces le descolamos. Este de aquí no, está elevado al cuadrado, entonces es la potencia más alta, entonces ese me da el número de nodos radiales, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos dos nodos radiales. Eso aprendimos a hacer ayer. Ahora, me dice aquí, ¿qué más hago con eso? Aplicamos lo que aprendimos hoy día. Justo su compañero hace un rato me preguntó, ¿podemos hacer una aplicación de estos los nodos? Aquí está la aplicación, ¿sí? Miren, la clase de ayer aprendimos sobre los nodos radiales, hoy sobre los nodos angulares. Sabemos que la suma de los nodos radiales y los nodos angulares son los nodos totales. Pero en este ejercicio me está dando los nodos radiales. ¿Ya? Por ahí alguien tiene abierto el micrófono, ¿me puede ayudar cerrando, porfa? Entonces, aquí tenemos ya como dato que los nodos radiales son iguales a 2. Así que yo puedo usar esta información a mi favor para calcular alguna otra cosa que no conozca.
Entonces, ustedes saben que los nodos radiales como ecuación se calculan como n menos L menos 1, ¿sí? Así se calcula, como n menos L menos 1, ¿ya? Entonces, podemos directamente usar que el valor de los nodos radiales es 2. Entonces, aplico aquí el 2, ¿sí? Entonces, no es que me invento, no es que estaba por ahí, no, es el que acabo de sacar, el 2 pongo aquí, ¿sí? El nivel no conozco, el subnivel sería 1. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué? ¿De dónde me saqué que el L es 1? De la parte angular, ¿sí? De la parte angular, recuerden que nosotros sabíamos que se trataba de un subnivel P, entonces L es igual a 1. Esta información tranquilamente puede usarla en la ecuación que está acá abajo, ¿sí? Entonces acá sería 2 es igual a n menos 1 y menos del 1 de aquí, que es parte de la ecuación. Entonces despejo esto y me queda que n sería igual a 4. Entonces, ¿de qué me sirve el haber tenido el nivel? Ya, pues ya tengo todo el orbital. No solo acuérdense que el orbital no es solo el nivel, o el subnivel, o la orientación. Son las tres cosas juntas. ¿Y de dónde me saco todo esto? Tanto de la parte radial como de la parte angular. Tengo resultados regados por ahí, pero al momento en el que los junto, wow, tengo de una el orbital. El nivel es 4, sacamos de aquí. El subnivel era P y la orientación es Z. Y esto es entonces el orbital, el 4pz. ¿Sí ven? Calculamos cosas regadas por ahí, pero luego terminamos formando el orbital, que siempre va a tener el nivel, el subnivel y la orientación. ¿Ya? Bien. Ahora, eso solo me da el orbital. Ahora miren, necesitamos también calcular como parte del ejercicio me pedía calcular el número de nodos radiales, no, el valor de los nodos radiales me pedía, el valor, ¿sí? Eso también aprendimos ayer. Pero para calcular el valor, primero hay que calcular el número, ¿sí? Entonces el número ya tenemos arriba, sabemos que son 2 nodos radiales. Ahora hay que saber el valor, ¿ya? ¿Cómo hacíamos eso? Hay que coger el factor preexponencial y le igualamos a 0, ¿sí? Entonces ese factor preexponencial se iguala a 0 y se despejan los valores de ρ. Ahora, si es que ustedes tienen una buena calculadora que despeje raíces, tranquilamente pueden usar esa calculadora. No habría ningún problema. Ya pueden usar la calculadora. Pero si es que no tienen calculadora, tienen que usar la ecuación de las raíces, ¿sí? La ecuación general. Entonces no hay excusas para que digan, no, profe, es que yo no pude despejar porque no tengo una calculadora que saque raíces. Ya no tendrán esa calculadora tal vez, pero sí saben la ecuación general que enseñan en el colegio desde primer curso, creo que enseñan esa ecuación, ¿sí? Entonces todos deberían poder despejar y sacar los valores de las raíces, ya que en este caso son ρ igual a 2.76 y ρ igual a 7.23. Bien, entonces estos dos valores los usamos para despejar el valor de radio. Entonces sabemos que el Z sería 1 porque se trata del átomo de hidrógeno. El nivel sería 4 porque ya lo descubrimos, ya lo despejamos, que el nivel es 4. A sub 0 sería igual a 0.53 Armstrongs porque eso es una constante. Y despejamos entonces tranquilamente el radio 1 y el radio 2. Y estos serían los valores de los nodos radiales. Los valores o los radios en los que nunca vamos a encontrarle al electrón, porque son zonas en las que no le gusta estar, ¿sí? Y ahí ya tenemos los valores. Bien, y por último, para terminar este ejercicio, ustedes saben que hay que hacer la gráfica FDR, pero la gráfica aproximada, ¿sí? Hay que hacer la gráfica aproximada, no con todos los puntos. Entonces, para la gráfica aproximada, solo necesitamos el número de picos y el número de nodos radiales. Y podemos usar las ecuaciones que aprendimos también en la clase anterior. Entonces, miren, el número de picos es igual a n menos L. Y el número de nodos radiales es igual al número de picos menos 1. Entonces, en este caso sería 4 menos 1, 3. Y en este caso el número de nodos radiales sería 3 menos 1, 2. Y trazamos nuestra gráfica aproximada. En el eje Y ponemos FDR
En el eje X ponemos el radio en Armstrongs. En el cruce de los ejes ponemos el 0 que representa el núcleo. Y empezamos a hacer nuestra gráfica. Aquí dice que necesitamos 3 picos. Entonces partimos desde el punto 0, 0. Se eleva la primera vez, luego baja. Dibujo aquí el primer nodo radial. Se eleva una segunda vez. Este pico tiene que ser más elevado que el anterior. Baja otra vez. Aquí tenemos el segundo pico. El segundo, nodo radial. Otra vez se vuelve a elevar. Tenemos el tercer pico que tiene que ser más elevado que los 2 anteriores. Vuelve a bajar y como ya no hay nodos radiales, directamente dibujamos la asíntota, ¿sí? Directamente dibujamos la asíntota. No se olviden que debe cumplir con la teoría, que los picos tienen que ser redondeados, ¿sí? Acá también los nodos tienen que ser redondeados, la asíntota no debe topar el origen. Y cuando se calculan los nodos radiales, cuando sí se sabe el valor de los nodos radiales, tienen que ser incluidos en la gráfica. ¿Sí? O sea, tienen que ser incluidos. Por eso aquí ponemos que el nodo radial 1 es de 2,92 y que el nodo radial 2 es de 7,66. ¿Sí? Porque eso calculamos y hay que incluirlo en la gráfica. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Respecto a la gráfica, los picos siempre van como que creciendo, ¿no? De manera ascendente, ¿cierto? Correcto. O según es lo que hay. 3. Sí, eso siempre es así porque acuérdense que a medida que nos vamos alejando del núcleo, las órbitas tienen radio cada vez más grande, que representa que tienen mayor energía. Entonces, en esta gráfica también tiene que verse eso, ¿sí? Tiene que verse que va aumentando la energía también, ¿ya? Entonces, de ley tienen que ser más grandes. No, no hay más preguntas. No. Ya, entonces vamos a hacer un segundo ejercicio. Justamente para que vean que estos ejercicios son mecánicos. Entonces, nuevamente repito lo que significa que alguna cosa es mecánica. Mecánico significa que se vuelve fácil de hacer porque ya no se piensa, ¿sí? Al principio, cuando todo es razonado, todo es lento porque nuestro cerebro lo está asimilando, ¿sí? Entonces es lento, ¿ya? Pero cuando ya la actividad es repetitiva, ya no lo pensamos y ya solo movemos el brazo, no sé, nos sentamos, etcétera, ¿sí? Sin pensar lo que estamos haciendo. Eso es una actividad mecánica, ¿sí? Cuando ya nos damos cuenta que siempre es igual, ya no hay que razonar, ya sabemos qué es lo que hay que hacer, entonces eso es algo mecánico. Es como comer, ¿sí? Ya cuando alguien está comiendo, se han visto que están viendo la televisión y mueven la mano, abren la boca, se ponen la comida, ¿ya? Ni siquiera saborean los sabores, solo se alimentan así, ¿ya? Ahí no hay ningún acto de conciencia, ¿sí? Entonces la gente come mecánicamente, cosa que está mal. Sí, les comento que comer mecánicamente está mal. La gente que come mecánicamente, ¿cuánto se demora comiendo? Como 2 minutos, sí. Les preguntan, ¿y qué comiste? No sé, no sé. El arroz, la sopa, el postre. Pero, ¿de qué era el jugo? No sé, ni siquiera el sabor se dan cuenta, verán. Y es verdad, es en serio, ¿sí? Ustedes tienen que ser gente consciente, no hacer las cosas mecánicas. Sí, estos ejercicios ya se vuelven mecánicos porque se repiten, pero nada en la vida debería ser mecánico, todo debería ser un acto de conciencia, ¿sí? Ustedes van a comer y dicen, ay, qué rica la sopa que ha hecho mi mamá, ¿sí? Entonces sienten el sabor de la papa, sienten el sabor, no sé, del frijol, ¿sí? Cada acto tiene que tener su conciencia. Y luego cuando se termina, se demoran un poquito más
pero sintieron los sabores. De eso se trata vivir, por si acaso, ¿no? Porque si ustedes vienen al mundo a ser mecánicos, o sea, me refiero a repetir las cosas sin pensar, no vienen a vivir, están muertos en vida. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿no? Ahí de paso aprovecho haciéndoles esa reflexión. Entonces, este tipo de ejercicios termina siendo mecánico porque siempre es lo mismo. Entonces, al principio, claro que lo razonamos todo bien bonito, pero como siempre se hace lo mismo, termina siendo mecánico. A eso es a lo que me refería diciendo que es mecánico. ¿Sí? Bien, entonces, segundo ejercicio, dice, la función de onda de un orbital del átomo de hidrógeno es, y me da esta función, donde el ρ es igual a 2zr sobre n por a sub 0. ¿Sí? Determinar cuál es el orbital, las distancias a las que se encuentran los nodos radiales y la forma aproximada de la función de probabilidad radial. Entonces digo, este ejercicio no está igualito al anterior, están usando otras palabras, pero en esencia me están preguntando lo mismo. Entonces es la típica, quieren marearme cambiando las palabras, pero me están preguntando lo mismo, entonces no van a caer ustedes en la trampa, ¿sí? Entonces miren, les dice, la función de onda del orbital del átomo de hidrógeno es, entonces z sería igual a 1. La diferencia con el ejercicio anterior es que aquí me están dando la función de onda completa desde un inicio. Me dice, su función de onda es esta. Por lo tanto, si me están dando la función de onda, ahí debe estar implícito la parte radial y la parte angular. El ejercicio anterior era diferente porque no me daba la función de onda directamente en el enunciado, sino que me decía, se tiene esta parte radial y se tiene esta parte angular. Y nosotros, como conocemos la teoría, sabíamos que como nos están dando esos dos elementos, me estaban dando la función de onda. ¿Sí? Eso hay que tener bien claro. Pero a la final de cuentas me están dando lo mismo. ¿Sí? O sea, la función de onda. Y nuevamente me vuelven a dar la ecuación del ρ. ¿Sí? Que esa siempre me van a dar. ¿Ya? Ahora, ¿qué me pide determinar en los literales? Ah, ¿cuál es el orbital? Entonces, otra vez hay que sacar el nivel, el subnivel de orientación. Literal B. Las distancias a las que se encuentran los nodos radiales, ¿sí? En ángstroms. Entonces digo las distancias a las que se encuentran los nodos radiales. ¿Qué es eso? Los valores de los nodos radiales. Otra vez tengo que calcular eso mismo. Y literal C, la forma aproximada de la función de distribución de probabilidad radial. Y digo, ¿y esto? ¿A qué rato me dieron esto de la función de distribución de probabilidad radial? Es el nombre completo de la FDR. ¿Sí? Me pusieron el nombre completo solo para confundirme. ¿Sí? Es como cuando alguno de sus amigos toda la vida le llaman por el apodo, por el sobrenombre. Y un día alguien le nombra o le llama por el nombre real, el que está en la partida de nacimiento. Y nadie sabe de quién se trata. Pero si es que es del amigo que se sienta al lado suyo. Solo que están usando otro nombre. ¿Ya? Entonces aquí me está pidiendo la forma aproximada de la FDR. Están usando otras palabras, pero otra vez me pide que calcule lo mismo. ¿Sí? Ya. Entonces, otra vez hay que hacer lo mismo. ¿Sí? El razonamiento es el mismo. Se tiene la función de onda, que tiene la parte radial y que tiene la parte angular. La parte radial me va a dar el número de los nodos radiales y el valor de los nodos radiales, y la parte angular me va a dar la forma y también la orientación en el espacio. Nuevamente, ustedes pueden empezar en este tipo de ejercicios a obtener la información, ya sea por la parte radial o por la parte angular, y si ustedes son libres de elegir por dónde empezar, pero como recomendación para que se ahorren un montón de tiempo, empiecen por la parte angular, ¿sí? Entonces vamos a empezar por la parte angular. Ahora miren, la función de onda que me están dando aquí, ya la que me dan de dato, es esta función completa. Entonces, si me dice en el enunciado que es la función de onda, debe tener la parte radial y la parte angular. Tiene que tener la parte radial y la parte angular. ¿Sí? La parte radial, si quieren, veámosla en el anexo. La parte radial siempre es la que tiene el ρ, ¿sí? La que tiene la constante, el factor preexponencial y el factor exponencial, y siempre tiene el ρ. Fíjense que eso se presenta solo en la parte radial. En cambio que en la parte angular no hay ningún ρ. En la parte angular solo hay el ángulo θ, el ángulo φ o la constante, pero nunca existe el ρ. Entonces cuando vengo acá y me fijo en lo que me han dado de función de onda, digo, esto es parte radial, porque tiene el ρ. Esto es del factor preexponencial, esto es del exponencial,
Y esta constante K2 podría ser la constante, porque en la parte radial siempre tengo esos tres elementos. La constante, el factor preexponencial y el exponencial. Entonces todo esto podría ser la parte radial. Y la parte angular, lo que me sobre, o sea, el K1 podría ser. ¿Sí? Entonces el K1 podría ser la parte angular, porque toda función de onda debe tener tanto parte radial como parte angular. ¿Hay problema con que esta vez la función, o sea, la parte angular me haya salido una constante? No, no hay problema. De hecho, es buenísimo que sea una constante, porque entonces nos estaría garantizando que se trata de un orbital S. Porque, como vimos en la clase de hoy día, solo en los orbitales S, la parte angular está dada por una constante. Solo en los orbitales S. En los orbitales P ya empezaba a asomar el seno de teta, coseno de phi, que eso nos daba las orientaciones en el espacio. Pero solo en el orbital S se tenía una constante. Entonces, si yo me fijo y digo, aquí en este ejercicio la parte angular es una constante, por lo tanto, es un orbital S. Ya, o sea, el subnivel sería S. ¿Y qué coordenadas le pongo? Ninguna, porque el orbital S no tiene orientaciones en el espacio. No existe el SX, SY, SZ, eso no existe, ¿sí? Entonces, para el S le pondríamos que las coordenadas no hay, ¿sí? O sea, eso no existe en el S. Rayita, raya y raya, ¿sí? Porque no existe. No existe el SX, SY, SZ, SX cuadrado, lo que sea. No, el S es solo S y punto. Por lo tanto, el número cuántico secundario sería 0, porque S le corresponde un L igual a 0, ¿sí? Bien, entonces ya terminamos con la parte angular. Ahora, vamos con la parte radial. En la parte radial sabemos que podemos sacar primero el número de nodos radiales y luego el valor. ¿Ya? Entonces, primero sacamos el número. ¿Cómo se saca el número? Cogemos el factor preexponencial y vemos cuál es el grado más alto del ρ que se encuentre dentro del paréntesis. En este caso, otra vez sería 2. Coincidió que otra vez ha sido 2. Cogemos la ecuación de los nodos radiales, que es igual a n menos L menos 1. Este 2 le reemplazamos aquí. El nivel no conocemos. L sería 0. ¿Por qué sería L igual a 0? Porque se trataba de un orbital S. Entonces, S es L igual a 0. Ese valor cogemos y reemplazamos acá abajo. ¿Sí? Entonces le cogemos y le reemplazamos aquí L0 y el 1 es parte de la ecuación. Despejamos el nivel y ahora sí ya podemos escribir el orbital. El orbital siempre tiene el nivel, el subnivel y la orientación. El nivel sería 3, el subnivel sería S y en este caso la orientación le ponemos así unas 3 rayitas o no le ponemos nada, pero solo en el orbital S. Solo ahí podemos no poner la orientación, dejarle en blanco o dejarle vacío, porque son los únicos que no tienen orientación, ¿sí? ¿Ya? Entonces sería un orbital 3S. Y ahora vamos a sacar los valores. Para sacar los valores de estos dos nodos radiales, hay que coger el factor preexponencial e igualarle a 0 y despejar los valores del ρ. ¿Ya? Entonces los valores del ρ en este caso serían 1,26 y 4,73, que pueden hacerlo usando la calculadora si es que quieren, o con la ecuación general. Una vez que tienen los valores del ρ, se reemplaza en esta ecuación, en donde 2 es parte de la ecuación, Z sería 1 porque es del átomo de hidrógeno, N sería igual a 3 porque se trata del nivel 3, y A sub 0 es igual a 0.53 ámstrongs. Despejo los radios y así tengo los nodos radiales. Entonces tengo que el primer nodo radial está a 1.01 ámstrongs y el segundo nodo radial está a 3.76 ámstrongs, ¿sí? Y ya tengo entonces los valores de los nodos radiales. Y por último, hago la gráfica aproximada del FDR. Para lo que tengo que calcular el número de picos como n menos L. Entonces sería 3 menos 0, que les da 3, y el número de nodos radiales es el número de picos menos 1. Entonces sería 3 menos 1, 2. Y otra vez dibujo mi gráfica, dibujo el eje FDR poniendo el nombre, dibujo el eje del radio poniendo el nombre y la unidad. En el cruce de los ejes pongo el 0 que representa el núcleo con picos como los de un nevado.
Y como en este caso, si calculamos los valores de los nodos radiales, esos valores tienen que ser incluidos dentro de la gráfica, ¿sí? Tienen que ser incluidos dentro de la gráfica. No se olviden de dibujar la asíntota también. Bien, ¿alguna pregunta de este segundo ejercicio? No, ya. Entonces, justamente ya vieron que es mecánico este tipo de ejercicios. ¿Quién me dice, porfa, por qué serían mecánicos este tipo de ejercicios? En sus propias palabras, no hay problema. Ya, porque este tipo de ejercicio es mecánico. Nadie quiere participar. Vean que no está preguntando nada difícil. Porque ya tenemos las fórmulas propuestas y solo tendríamos que, ¿cómo se llama? Reemplazar los datos. Ya, correcto. Exacto, sí. Entonces fíjense que los ejercicios son iguales. O sea, les pide calcular lo mismo, les da casi prácticamente los mismos datos, solo que cambia la función. Como dice su compañera, cambia la ecuación. Sí, pero, o sea, realmente es lo mismo. ¿Ya? Entonces, correcto. Entonces, por eso, ustedes van a tener su deber, ¿no es cierto? Entonces, su deber tienen que presentarlo hasta el día viernes 2 de la tarde. Entonces, su deber, que tiene que ver con esta parte, que sería el deber 17, tiene 5 ejercicios. El primer ejercicio es un ejercicio de teoría. O sea, solo hay que responder en cuanto a la teoría, nada más. ¿Sí? Y el 4, o sea, pero hay que justificar, ¿no? Si es que es verdadero, decir por qué es verdadero, y si es que es falso, decir por qué sería falso, o convertirle para que sea verdadero. Y los otros 4 ejercicios son como los 2 que acabamos de hacer, igualitos, o sea, mecánicos. ¿Sí? Tienen funciones diferentes, pero a la final de cuentas siempre terminan calculando lo mismo. ¿Sí? Esos 4 ejercicios son como los que hicimos hoy día. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta de su deber? No. Bien. Entonces, por hoy nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Sí? No se olviden que tienen su deber. Ya le voy a poner en el aula virtual porque por el momento no está puesto. O sea, ustedes ya pueden subir, ¿no? Siempre pueden subir desde el inicio del semestre, pueden subir cualquier deber. Pero ya le voy a poner la fecha adecuada, que sería que pueden entregar hasta el día viernes 2 de la tarde. ¿Ya? Hasta el día viernes 2 de la tarde. Bien, entonces eso sería. Y por si acaso, este día viernes, sí, voy a detener la grabación. Perdón. Ya.